Buenas tardes, amigos de Punto de Corte y de este programa Sebastiana y Punto. Hoy tengo el privilegio de presentar a una persona a la que he visto crecer en la defensa de los niños, especialmente cuando estos están en etapa escolar. Con ustedes, José Luis Urbano. Bueno, gracias, Sebastiana. De verdad, un placer compartir la experiencia y la trayectoria de la fundación que se creó en Venezuela con el motivo de la defensa de los derechos humanos de la niñez, sobre todo en el ámbito educativo. Yo conocí a José Luis hace ya unos cuantos años. Lo conocí cuando aún no se había iniciado en esta etapa, y a mí me parece bien importante que él le cuente a ustedes y nos cuente a todos cómo fue que empezó a defender los derechos de los niños en edad escolar. Me tocaba en septiembre, me tocaba inscribir a mi hija que había pasado del colegio al bachillerato en la misma institución educativa. Y mi señora me dice que hay que pagar una colaboración que en aquel momento era 40,000 bolívares. 40,000 bolívares para aquella época era plata. Y escucho una de las cadenas televisivas del presidente Chávez que decía que uno de sus primeros logros de la revolución era haber eliminado los cobros de inscripción en los colegios públicos. Y oye, bueno, yo agarré, me llevé esas palabras textuales del presidente de la República en aquel momento, Hugo Chávez Frías. Pude encontrar dos colas, una fila para los que ya habían ido al banco a cancelar, y otra fila para inscribir, pero que ya llevaban el voucher de que habían aportado en el banco el dinero. Llegó la directora y me dijo que eso era legal, porque eso era autorizado por las zonas educativas, y yo para el momento me encontraba desempleado y decidí, por supuesto, acudir a las instituciones. Mire, de las instituciones, ninguna respondieron, todos decían, no, eso es un colegio de colegio, eso no tenemos competencia. Estaba recién creada lo que era la Defensoría del Pueblo, allá en el estado de Anzoátegui, y bueno, en aquel momento era el licenciado Noel Azoka, que en paz descanse, me emitió un oficio para que el colegio me inscribiera a mi hija. Cuando llevé el oficio, bueno, imagínense, la directora se molestó, golpeó la mesa y dijo que, bueno, porque ella le daba la gana, así, palabras textuales que no se me olvidan, ella me iba a acceder a 30,000 bolívares y tenía que pagar 10. Yo lo consideré, bueno, de 40 a pagar 10,000. Yo le bueno, no tenía plata, estaba desempleado para el momento, y decidí vender una bicicleta a uno de mis hijos para poder completar el pago de la matrícula. Pero eso fue un infierno, haber pagado incompleta la cuota, porque empezaron a sacar a mi hija del colegio, era llevada al despacho de la directora. La directora le amenazaba y le decía que me iban a llevar preso, me iban a mandar preso por haber denunciado a la directora. Mi hija, cuando llegaba a la casa, encontraba aquella crisis: papá, te van a meter preso. Acudir de nuevo a las instituciones educativas para que hicieran valer, por supuesto, el tema del derecho y la integridad de mi hija. Ninguna institución hizo caso, porque decía que eso era un problema educativo y eso tenía que resolver a la zona educativa. O sea, en fin, no me dieron ninguna respuesta. Tuve que sacar a mi hija del colegio, perdió el año escolar debidamente porque no tuve para pagar la cuota. Eso me llenó de una indignación fuerte. Fue traumatizante, pues, la persecución hacia mis hijos por solamente haber denunciado el supuesto cobro de matrícula, que sabemos que no es ninguna colaboración. Fui a la ciudad capital, Caracas, a llevar la denuncia ante el Ministerio de Educación, a llevar ante las instancias nacionales, y bueno, tampoco hicieron caso porque era un caso individual. Un diputado en la Asamblea Nacional me dio esta recomendación: crea una asociación civil estamos hablando del año 2004-2005, para que defiendas el derecho a la educación, y no a tantas familias que le pasa lo mismo. Regresé a mi estado, al estado de Anzoátegui, Barcelona, estado de Anzoátegui. La Defensoría del Pueblo en su momento me ayudó con la creación de los estatutos, se creó la asociación civil, al momento era ASOPEDEN, Asociación Civil por Defensa del Derecho a la Educación, y con el apoyo, por supuesto, en aquel momento del Defensor del Pueblo, que fue muy colaborador en ese trabajo nuestro, y empezamos a tener choque con los directores. Recuerdo que 5 directores agarramos de manera infragante cobrando las mal llamadas colaboraciones en los procesos de inscripción. Un director llegó y me pidió hablar conmigo personalmente, de manera privada. Yo inocente, porque no sabía lo que escondía el mundo de estas mal llamadas colaboraciones. El director me pasa a su oficina, le dice a la secretaria que cierre la puerta. Recuerdo que el director era apellido Ramírez, no recuerdo el nombre, pero era apellido Ramírez. Y me dice: mire, vamos a hablar claro. El Ministerio de Educación no manda dinero para dotarnos, tenemos que utilizar las colaboraciones y tal.
Y yo decía, pero es que la Constitución dice que la educación es gratuita, los derechos humanos dicen que es gratuito, y es el Estado, no son los bolsillos de los padres, o en este caso no tenía todavía el concepto claro de lo que era la explotación infantil escolar, que eso opera mucho en los colegios. Entonces llegó el director y me dice, yo voy a ser sincero con usted, el mínimo salario que nosotros ganamos no nos alcanza como docentes. Entonces, de esas colaboraciones, nosotros logramos surtir las necesidades. Yo, de mi parte, me dice el director, de aquella manera sarcástica, de verdad que me molestó muchísimo. Le voy a dar a usted 5 millones de bolívares. Yo llamo a otro director que se aguante, y este director le va a dar 5 millones. Empecé a entender que a través de esas más llamadas colaboraciones había un gran negocio. Yo, todavía con aquella indignación le pregunto al director, ¿y los presupuestos? Los presupuestos se los agarran los jefes de zona. Y nos dice, quiero dejar este mensaje bien claro, y nos dice el jefe de zona, firma aquí que recibiste el aporte, este es mío, autogestión. Autogestión es la palabra mágica que utilizan los directores. Entonces cuando uno empieza a entender por qué los jefes de zona salen millonarios de los cargos y por qué los directores hacen grandes fortunas a través de estas mal llamadas colaboraciones. Está bien, José Luis, importante eso, pero también es importante aclarar lo siguiente. Bien es cierto que muchas veces los jefes educativos en las diferentes regiones pueden salir millonarios, también es cierto que en otras no. Explícanos qué hay en cada uno de esos aspectos, cómo funcionó, cómo descubrió usted que funcionaba esa mafia. Empiezo a descubrir las extrañas fortunas y prosperidad de muchos directores. De hecho, lo escribí en mi libro, mi primer libro que se llama Explotación Infantil Escolar, donde con nombre y apellido los pongo, por supuesto, porque es una denuncia a lo que pasa en Venezuela. Sí, habrá sus excepciones, porque yo conocí a algunos directores con muy pocos, pero honestos, que de verdad. Pero habían directores que de la noche a la mañana tenían tremendo carro, tremenda casa, y decían, bueno, ¿y de dónde sacan tanto dinero? Yo tuve una directora que me persiguió por el tema de las denuncias, por supuesto, de los cobros ilegales en los colegios, y esta directora compró una casa, si no me recuerdo mal, se llamaba Luisa Ramírez, por cierto, apellido Ramírez. Esta señora era docente, directora de un colegio, y era mamá de una fiscal del Ministerio Público. También me generó un tipo de persecución por este tipo, porque me dijo que me iba a mandar para la cárcel. Cuando empezamos a contabilizar la fecha festiva, eso deja un dinero. Bueno, para compra de pintura, la rifa y todas esas actividades, cuando tú sacas las cuentas, es una gran fortuna que todo lo administra una sola persona, del director de colegio, que muchas veces las asociaciones civiles son algo simbólico. Estas personas, que eran 5 o 6, nunca llegaban a 10 personas que le aprobaban los acuerdos hasta supuestas contribuciones. Sus hijos recibían becas y guardaban silencio de todo el dinero que se recaudaba. Hay uno de los casos que a mí me gustaría mencionar aquí que me conmocionó mucho. En el estado Bolívar, una señora, es apellido Ruiz, no recuerdo ahorita el nombre, Magali Ruiz. Ella era presidenta de Padres y Representantes en una institución educativa del estado Bolívar, donde, bueno, ella empezó a escuchar los discursos ciudadanos presidentes de la República, que la educación era gratuita, y ella empieza a sacar la cuenta, oye, pero nosotros hemos recaudado no sé cuánto dinero, y no se ve en mejoras del colegio, pues. Ella empezó, chavista, 100% chavista, ella empezó a reclamar al director por ese, ¿dónde estaba el dinero, pues, como asociación civil? El director que utilizó dos docentes que eran familiares del director y empezaron a amenazar al joven Miguel Damión se llama el muchachito, 15 años. Tanta fue la presión para que a través del miedo, este muchacho obligara a su mamá que guardara silencio. Ese muchacho se ahorcó. Esto pasó en el año 2008. Ella vino al estado Anzoátegui y habló conmigo, lloró por su caso porque pidió justicia y nunca se le hicieron. Fui a la Asamblea Nacional y recuerdo que en aquel momento estaba presidente de la comisión Chichi Manaure. Chichi Manaure, por supuesto, cuestionó que eso es mentira, eso no pasa en ningún colegio. Como en el oficio estaba el teléfono de la señora, llamó a la señora. Yo recuerdo que yo me quedé viendo la expresión de la diputada y llegó un momento que se le suelta una lágrima escuchando el relato de la señora y ella ya cuelga el teléfono y llama a la Fiscalía General y se le abre un procedimiento al director, por supuesto, y a los docentes. Fueron imputados. Descubrimos que en el mundo escolar hay una explotación infantil descarada, no está sancionada. Nosotros presentamos en el año 2015 una propuesta para sancionar la explotación infantil escolar, porque es un delito internacional, es una violación de los derechos humanos, porque es el Estado que debe proteger y el Estado promueve este tipo de prácticas con una excusa de las deficiencias, de que no llegan los recursos. Y esto es aprovechado, por supuesto, por muchas personas inescrupulosas para hacer fortuna de manera silenciosa. Ahora, José Luis,
Ahí hay una realidad brutal cuando estamos hablando de niños, de adolescentes, y con el discurso de que tenemos una educación gratuita, pues no es gratuita. Aún no tenía ONG, aún no tenía organización, pero yo recuerdo que usted empezó solo a trabajar por esa experiencia que usted vivió personalmente con su hija. ¿Qué ha pasado durante todos estos años, José Luis? Por lo menos logramos que en el año 2009, para conocimiento de toda la audiencia, Amnistía Internacional, ante las persecuciones y amenazas en mi contra, me postuló ante lo que es las Naciones Unidas, reconocida como defensor de derechos humanos. Yo fui reconocido en el año 2009. Eso me permitió de que fuera invitado a la plataforma de Dublín, en el año 2010, es en Irlanda, Irlanda. Es bueno, una invitación que se le hace a los defensores de derechos humanos a nivel internacional. Ese reconocimiento me llevó a participar en esa plataforma. 4 discursos quedaron en una revista principal a nivel mundial, y el segundo discurso con mayor impacto fue el de mi persona, José Urbano, como denuncié lo que era la explotación de niños en colegios. El primer discurso que ganó en la ponencia fue el tema de la violencia contra las mujeres. Los países árabes, México, Colombia, con el tema de la guerrilla. Cuando yo doy el discurso, se levanta uno de África y él dice, por supuesto en su idioma, yo me lo traduce, en mi país los niños venden agua y banana para llevar dinero al colegio. El de Hong Kong lloró, el de Hong Kong, el de China lloró y decía, no puede ser. Pero bueno, eso lo que continuó fue siguiendo mi trabajo, en nombre de Dios. Seguí trabajando por los derechos de los niños. Por supuesto, se generó ciertas persecuciones, porque es una mafia, mueve mucho dinero. ¿Qué receptividad recibió usted de los organismos competentes, de los organismos oficiales, en relación con las denuncias? ¿Dónde han ido a parar esas denuncias que usted hizo sobre explotación infantil escolar? Mira, Sebastiana, en el año 2009, recuerdo muy bien, la Asamblea Nacional de aquel momento me interpeló por las denuncias porque hicieron eco a nivel nacional. Yo di muy buena explicación. Los diputados, de hecho, generaron una publicación en el portal de la Asamblea Nacional que después fue borrado, me imagino que por cambios de gobierno y para proteger que eso pase en Venezuela. Ellos se comprometieron, por supuesto, nunca lo hicieron. De todas maneras, ese compromiso quedó ahí en palabras. Que le podemos estar creando una confusión a la audiencia en relación con lo que ocurre en explotación infantil escolar en el caso de las escuelas públicas y de los colegios privados. Porque si bien es cierto que en la referencia que usted hacía en relación con el cobro de matrícula, pues esa fue una orden que dio en aquel momento Hugo Chávez, y eso correspondía era a las escuelas públicas, no a las privadas. José Luis, explícanos esta situación y la diferencia entre lo que ocurre en la administración pública o en los colegios públicos y en las escuelas privadas. El derecho a la educación, escúchese bien esta parte, tanto colegios públicos como privados, es gratuito. Ajá, dice, pero bueno, en el colegio privado deben cobrar. Sí, el Estado da una concesión de funcionamiento a un colegio. Supuestamente el deber ser es que en aquellas partes donde no existan colegios, cualquier persona hace una fundación, asociación civil, y bueno, el Estado le da una concesión para garantizar el derecho a la educación a esas personas. Ahora, las personas que deciden dar un aporte, tiene que ser entre las personas. Ellos deciden hacer un aporte para el mantenimiento, pago de profesores, porque el Estado no les da un salario. Ojo, estamos hablando de las escuelas privadas que no son de la asociación ABEC, que ellos sí reciben un fondo. La gran mayoría, en un 90 y algo, no voy a decir para no generalizar, son exdirectores de colegios públicos, que conocen el negocio que se funciona en el colegio público y se lo llevan al privado. Simplemente que ahora tienen una concesión. La mayoría de los colegios privados, cuando usted revisa quiénes son exdirectores de colegios públicos que constituyeron una fortuna mientras eran directores, pero ellos quieren seguir con el cobro. Entonces se inventan, por ejemplo, hay una vulneración de derechos, si son los padres que deben decidir la cuota, un presupuesto que tiene que presentar el colegio, y los padres entre todos deciden aportar para el pago de mantenimiento del alquiler, del agua, la luz y por supuesto los profesores. Pero no pasa así. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los colegios privados, quien decide las cuotas es el dueño del colegio y utiliza la figura de padres y representantes, que es una de las cosas que yo denuncié, por ejemplo, en las asambleas. Se convoca una asamblea, la 2 y la 3, 3 asambleas para aprobar un presupuesto. Las 3 asambleas te las hacen el mismo día.
para ellos aprobar. Por supuesto, pasa lo mismo que en los colegios públicos. ¿Quiénes son los que le dan el visto bueno? Un grupito que nunca pasa, y eso lo hemos investigado muy bien, de 10 personas que tienen privilegios políticos. Muchos de esos tienen. Los colegios privados, y voy a recalcar esta parte, ellos supuestamente son asociaciones sin fines de lucro. Y ellos deben aportar un número de cupos gratis para la comunidad cercana. Y eso no pasa. Esos cupos de manera reservada se lo dan al hijo de la maestra o al hijo del director para supuestamente cubrir que ellos están contribuyendo con la parte social. Si un policía te pide dinero, tú sabes que lo puedes denunciar porque es un policía, es un funcionario. Pero cuando lo hace un docente no tienes la misma visión, te quedas callado. Resulta que el policía y el docente, los dos cobran por el Estado. Igualito, la misma ley de corrupción que le cae al policía por extorsión, cobro de coima, le cae al docente. Pero no lo utilizan porque nos han metido ese chip en la cabeza que eso es una colaboración. Eso no es una colaboración porque ningún funcionario te puede exigir dinero bajo cualquier excusa. Entonces, no tenemos garantizado el derecho a la educación. No se cumple las normativas que debiera el deber ser. Pues. A ver, José Luis, lo que pasa es que yo insisto otra vez en la generalización. Y la verdad es que por lo menos mi experiencia no ha sido esa en ninguno de los casos. Yo puedo decir que si bien es cierto que se asigna una cuota, también es cierto que ese uso de colocar varias horas para la asignación de una asamblea es porque muchísimos padres y representantes sencillamente no van a la primera, no van a la segunda. El deterioro de la educación pública en Venezuela es de manera avanzada. Y yo estudié en escuela pública, estudié en liceo público, estudié en universidad pública. Y en general eso era totalmente gratuito. Yo creo que lo más que uno aportaba era a veces en alguna vendimia que se hacía para hacer alguna colecta por algo en particular durante una vez al año. El deterioro de la educación pública, sobre todo en los últimos años, es tan avanzado que entonces a los que nos preocupa la educación de nuestros hijos, pues nos vamos hacia la educación privada tratando de tener una mejor educación. Y la verdad a veces se logra y a veces no. Muy importante ese detalle. Por ejemplo, el ingreso en las universidades públicas y universidades privadas, el mayor ingreso viene de los colegios privados. ¿Por qué? Porque lamentablemente la educación privada es mejor que la pública. Ahora, yo digo que es mejor? Porque el niño es empleado en menos actividades económicas y son más académicas la parte de enseñanza que no lo tiene el público. Cuando sometemos a un niño, lo mandamos al colegio público, el niño tiene que tener un cantinazo para X, la semana que viene una rifa para esto. O sea, durante todo el año, el niño en el colegio público pasa generando dinero para un director. Y esa es la triste realidad, que lo mismo no pasa en el colegio privado. Entonces hay una realidad, José Luis, es que el objetivo debe ser mejorar la educación pública. ¿Usted siente que ha habido interés por mejorar la educación en la educación pública en las escuelas y en los liceos de Venezuela? No, para nada. Eso es un negocio millonario que mueve mucha fortuna. Si revisas el aporte que supuestamente se da en educación multimillonario, y cuando vemos la realidad en cualquier estado de Venezuela, las escuelas están en el piso. Pero bueno, eso es lo que justifica el que se obligan a los niños a trabajar y por supuesto el obligar a padres a dar aporte. Esa excusa, ¿a dónde va tanto dinero? Lamentablemente la corrupción ha destruido el sistema educativo o la calidad, porque de verdad, el mismo profesor que da clase en el colegio público es el mismo profesor que te da clase en el colegio privado. Eso hay que aclararlo también, porque muchos de estos docentes no ganan un salario digno. También ese es otro tema que se puede hablar más adelante, por supuesto, sobre el tema de los docentes que son explotados en colegios privados. Hay mucho negocio en el tema educativo y cuando podamos depurar el negocio, de verdad que tendremos hombres y mujeres de otro tipo de conciencia, de calidad, de formación. Cuando tú revisas a revisar los consejos, ¿cómo se llama esto? Los que son estadales. Los consejos legislativos. Los consejos legislativos, los consejos legislativos, la gran mayoría son docentes en comisión de servicio. En la política, cuando tú empiezas a revisar, en casi todos los cargos están la mafia educativa metida. Es una cuestión que ha abarcado muy silenciosamente, con mucho cuidado, y tienen mucho poder para protegerse esa estructura. Hay mucho negocio. Entonces, dígame el tema de los útiles escolares.
que te ponen una marca, te ponen un libro y bueno, resulta que desde arriba para abajo todos van cobrando una comisión. ¿Qué hacer ante una situación como la que se está viviendo en esto de la explotación escolar en Venezuela? Mira, el arma más potente es educar. Muchas veces las personas o los padres de familia permiten el abuso y el maltrato porque desconocen que, por ejemplo, cuando un niño viene a pedirte dinero, es un niño que está haciendo mendicidad forzada. En todos los países de Latinoamérica hay un desconocimiento en lo que es la protección real de los derechos de los niños. Entonces, ese desconocimiento es el que te permite guardar silencio, más bien apoyas, o si no tienes para pagar el aporte, le dices al niño, no vayas al colegio. No vayas al colegio, mañana ese niño, ¿a dónde va a parar? Pues, a la delincuencia, o bueno, o uno más de la descomposición social que tenemos, o el trabajo informal, pero se requiere educación. Lamentablemente no hay personas preocupadas, el ámbito político se preocupa más por el tema político que por el tema social. Yo creo que la educación es fundamental en cualquier país del mundo. Yo he revisado las historias ahí, por ejemplo, cómo Japón salió y no tiene recursos económicos como tiene nuestro país, pero fue a través de la educación. Y lamentablemente, mientras no tengamos una educación de calidad, no vamos a lograr los cambios en ningún país del mundo. Y esa educación tiene que ser de calidad, tiene que ser en valores, tiene que ser, pero no lo que se está promoviendo, una enseñanza todo engañosa que a los padres se adoctrina. A mí que me van a decir que en Venezuela hay educación gratuita es totalmente falso. Yo se lo digo, no, bajo la figura de la mal llamada colaboración, te cobran y te explotan a los niños, porque no solamente le cobran al padre, dos a la afuera, un solo aporte y te dejan tranquilo. Entonces pues viene el tema de la esclavitud, porque la esclavitud infantil escolar. La esclavitud tiene tres condiciones. Sometido a la voluntad de una persona, trabajar tiempo indefinido y sin recibir beneficio. Esas tres condiciones, según la resolución de las Naciones Unidas de 1926, te establece lo que es una esclavitud. Y cuando tú revisas en el ámbito escolar, tenemos que son niños víctimas de explotación y esclavitud, porque todo el año ellos están generando actividades económicas para supuestamente ayudar al colegio. El único que prospera y mejora es la condición del director que entró a pie y al año siguiente tiene un vehículo. Vivía en una humilde vivienda, el año siguiente tú vas a investigar y está viviendo en una buena quinta. Entonces, él es único. Y antes de jubilarse, ya ha montado un colegio privado porque es el negocio más lucrativo. El mayor negocio que en Latinoamérica es el tema de la educación. Y sobre todo cuando se trata de niños que no hay una concesión. Entonces, hay que formar en el tema de los derechos humanos para hacer valer el tema de los derechos humanos. Y eso falta muchísimo. A mí me ha sido imposible, uno, porque ya sabes que yo estoy en el exilio debido a mi trabajo como presidente de esta fundación. Lamentablemente perdí 2 hijos en Venezuela porque me intentaron silenciar por 2 desalojos que hice, 2 desalojos que defendí de unos niños que fueron desalojados. La abogada que participó en los desalojos era en aquel momento jefa de un departamento de protección de niños, pero trabajaba con un escuadrón de policías asesinos. Bueno, buscaron para asesinarme, me asesinaron un hijo primero, después me asesinaron el otro y tuve que huir de Venezuela debido a eso. Pero yo sigo la lucha. José Luis, ¿hasta qué grado estudiaste tú? ¿Hasta qué año estudiaste tú? No, soy bachiller. José Luis, cuando yo lo conocí a usted, usted hablaba distinto, se expresaba distinto, incluso creo que pensaba distinto. ¿Usted no cree que hubiese sido distinto si su realidad hubiese sido otra? Es por eso que usted defiende tantísimo el derecho a la educación de los niños. Sí, Sebastiana, porque creo que es fundamental el derecho a la educación, como te lo dije, primero como país, para crecer como país, para desarrollarte. Yo cuando, por ejemplo, me tocó emigrar y yo veo la cantidad de personas que, por ejemplo, están haciendo mendicidad en un semáforo, lo primero que pregunto, no tienen un grado de preparación de estudio. Simplemente cuando tú tienes un grado de estudio, ya ves la vida de otra perspectiva, de oportunidades. No pasas menos trabajo que lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta para salir de la pobreza. Falta mucha educación y una educación crítica, no una educación de esa sumisa, donde o sea, tienes que lo que te digan, eso es, una educación crítica que pueda generar valores, o sea, no permitir que cosas malas te inyecten en la cabeza. Nos falta mucha humanidad y la indiferencia nos está matando porque tenemos una educación egoísta. No sé si en Venezuela he escuchado muchísimo esa frase, yo, más yo, más yo, más yo. O sea, a mí no me importa más nadie si yo estoy bien. No creo en ese, de verdad.
Y yo creo que eso es una de las cosas que me ha definido con el corazón, que a veces me han preguntado, yo le digo, yo no quiero fortuna ni quiero dinero, yo solamente quiero dejar un legado de una lucha por el bienestar de los niños. Hay dos tipos de derechos humanos, y donde este punto es muy importante. Está el derecho humano filosófico y está el derecho humano práctico y real. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El filosófico es el que te habla lo bonito de los derechos humanos, pero no te dice cómo exigirle al Estado. Ese no. Entonces, ese es el tipo de derecho humano que te dan en la mayoría de los países. Entonces, eso no te sirve para nada. Ahora, el práctico, tú sabes cómo hacer una denuncia al Estado si el Estado incumple con un derecho. José Luis, la fundación que usted tiene se llama Prodefensa de Derechos de la Educación. Sí, y la niñez. Te faltó la niñez. Ah, me faltó la niñez. Prodefensa del derecho a la educación y la niñez. Fundapeden. Son las iniciales. Fundapeden. Ok, José Luis, ¿cuántos libros ha escrito? ¿Cuántos tienes publicados? ¿Cuántos estás por publicar? ¿Cuántos quisieras publicar? Bueno, o sea, tierra, tengo un reto en nombre de Dios, me ha sido un poco difícil porque está fuera de mi país. Uno se llama Explotación Infantil Escolar, que narro, por supuesto, con nombre y apellido, los casos que descubrí pues, en lo que es la explotación infantil escolar. Y escribo mi segundo libro, que se llama Escapando la esclavitud y explotación infantil escolar, mi segundo libro. Y mi tercer libro se llama Defender Derecho, Profesión de Alto Riesgo. Ahí narro cómo escapé de Venezuela ante el intento de asesinarme. Me asesinaron 2 hijos en Venezuela, torturaron a una hermana mía para que le ponían el teléfono en la mano y le decía, llama a tu hermano para que yo fuera a la casa para asesinarme. Estos policías son de la policía Sotillo, Puerto La Cruz, Estado Suátegui. Están presos, pero con beneficio, van a su casa, como si no estuvieran presos. Mi cuarto libro está en camino. Estoy escribiendo mi cuarto libro, pero ya es algo ya más académico, donde quiero empoderar a la gente de esas herramientas, ese conocimiento que aprendí en la lucha de los derechos humanos. ¿Cómo hace la audiencia para tener acceso a los libros que usted ha escrito? Mira, está en Amazon.com. Los 2 primeros libros, para aclarar a la audiencia, fueron unos momentos de desespero, de angustia, ante el temor de ser asesinado en Venezuela, pero ya hoy yo estoy trabajando con mi cuarto libro, que creo que es importantísimo, las herramientas para los padres de familia, para que sepan defender los derechos. Somos sumados voluntarios. Este proyecto lo llevo de manera voluntaria, no tenemos financiamiento de ningún gobierno. De manera voluntaria nosotros nos autogestionamos, más o menos así lo que he tenido yo esa misma casi filosofía de Amnistía Internacional, que yo soy miembro de Amnistía Internacional. No es fácil. Mi mayor escuela fue la Universidad de la Calle. Ese trabajo constante, de haber vivido tantos casos, porque no tienen idea la cantidad de casos que me tocó vivir y luchar, que para mí la defensa fue un aprendizaje. No es fácil, pero amo esto, lo que hago, detesto la injusticia. Yo vengo de infancia muy dura, creo que eso también me marcó muchísimo, y también que tuve un padre de crianza que fue un señor que no fue mi padre, pero me enseñó muchos valores. Fue un hombre que se dedicó su vida, tenía más de 50 hijados, y él ayudaba muchísimo. Él era cristiano evangélico y él le daba Biblia, le daba, o sea, eso me quedó sembrado en el corazón, aparte de esta lucha que, bueno, ha contribuido a que, o sea, que me apasione por esto, pero no es fácil, o sea, que no, de verdad que no es fácil. A veces he tenido la intención de pedir ayuda, pero si después me quieren arrodillar, cállate aquí, no digas esto, no hables esto. Es duro, de verdad, pero seguimos en nombre de Dios. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y mi audiencia ahora entiende cuál es la razón por la cual quise traer hoy a este personaje, a quien, entre otras cosas, yo creo que tenemos que reconocerle que no fue fácil eso que él llama la universidad de la calle, porque sin duda que tuvo que transitar un camino muy duro y ha persistido, ha insistido, y en esa defensa de los niños a nivel, sobre todo escolar, pues creo que él ha hecho una actividad sin duda alguna resaltante, meritoria. José Luis es irreverente, creo que a veces un poco extremista en algunas de las cosas, pero creo que es parte de su apasionamiento. Así que, amigos, quedan invitados ustedes para el próximo jueves a las 6 de la tarde. En este programa, Sebastiana y punto. Adiós.